Hola diseñadores, hoy les traigo otro tecnotip. Vamos a hablar de alcalinidad. Recuerda que estos detalles que te comparto te ayudarán a convertirte en un experto LAM. ¿Por qué es importante la alcalinidad? Bien, porque en sí afecta el proceso de nitrificación que se da en un reactor biológico. ¿Y cómo se ve eso? Pues bien por el tiempo de retención biológico. Y ya está muy establecido que por arriba de 3 días de tiempo de retención biológico, de edad del lodo como tal, el proceso de nitrificación empieza. Y ese proceso es la conversión de la amonia a nitrito y a nitrato. Y entonces, en el proceso de nitrificación tal como lo vemos acá, 7,14 miligramos de carbonato cálcico de alcalinidad son consumidos por cada miligramo de amonio oxidado. Eso significa que se va a empezar a consumir la alcalinidad y por ende va a haber variaciones ligeras en el pH. Ligeras. Sin embargo, pueden haber caídas bruscas y eso lo vamos a descubrir. Entonces, un bajo nivel de alcalinidad puede inhibir ese proceso de nitrificación. ¿Por qué? Porque si hay una caída fuerte de pH, los heterótrofos y los autótrofos van a inhibir ese proceso de metabolismo, se va a reducir, que es la conversión, que es la producción de biomasa y lo que es la respiración exógena y en consecuencia la endógena. Pues bien, vamos a ampliar un poco más, sigamos. Entonces aquí en esta curva vemos pH versus la rata de nitrificación. Encontramos que entre un pH entre 8 y 8,5 unidades, la rata de nitrificación se puede decir que alcanza un 100%. Cuando empieza a bajar el pH, la rata de nitrificación, si hablamos de 6,5, la rata de nitrificación está en el orden del 30%. Así como cuando tenemos un pH alto en el orden de 9,5 de 10, también decae esa rata de nitrificación. Entonces, ¿por qué la alcalinidad residual? Sí, porque dado que ese proceso de nitrificación va a ocurrir, va a consumir alcalinidad. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestro sistema para que ese buffer de pH se mantenga. Les explico. Vamos a ver este gráfico donde en el eje de las Y tenemos el pH y en el eje de las X tenemos la alcalinidad. Entonces, aquí tenemos un contenido de CO2 en el agua residual. Aquí vemos 0,5, 2 y 10. Si ustedes observan que si hay un cambio de alcalinidad, digamos que nuestra agua residual tiene una alcalinidad de 100 y empieza a haber una reducción de la alcalinidad y llegamos aquí a 100, 200, supongamos. Ustedes ven que el cambio de pH es mínimo, porque ese buffer se mantiene. Sí va a haber un cambio en el pH, pero es muy ligero. Mira, aquí estamos en el orden de 9. Vamos a ver aquí con 2 miligramos de CO2 de contenido en el agua y una alcalinidad de 500 entre 250. Vean de que el pH está en 8,5, 8,4, las variaciones son ligeras. Sin embargo, vean esta línea quebrada aquí. Tenemos que para una alcalinidad de 35 miligramos por litro, si la alcalinidad empieza a bajar, cae el pH violentamente.
Entonces, se puede decir que para que hay que tener una alcalinidad por arriba de 35 miligramos por litro expresado como carbonato cálcico. Acuérdense siempre, alcalinidad expresada como carbonato cálcico. Entonces, por debajo de 35 ya empieza a caer el pH al orden de 4,5. Entonces, si no hay alcalinidad presente en el sistema, hay que agregarle porque se le va a acidificar el pH en el agua. Tenga presente lo siguiente, para los heterótrofos, cuando estamos hablando entre un pH 4 o menor de 4 o un pH de 10 o mayor de 10, se inhibe el crecimiento de los heterótrofos en un 50%. ¿Y qué hacen los heterótrofos? Pues bien, esos son los que consumen lo que es la carga carbonácea, cuando estamos hablando de sustrato en términos de DQO. Y para los autótrofos, que son las bacterias A o B y las N o B, para un pH de 5,5 y un pH de 9,5 hay una inhibición del 50% de las nitrosomonas y las nitrobacterias. Entonces esa conversión que usted quiere de amonia a nitrito y nitrato se va a dar, pero muy reducida. Entonces hay que considerar estos pH tanto para los heterótrofos como para los autótrofos. ¿Cuánta alcalinidad necesito? Entonces hay que medir el contenido de amonia. Hay que medir la alcalinidad del afluente y la alcalinidad del efluente. Siempre. Aun cuando estás en la etapa de diseño, tienes que evaluar esa fuente de alcalinidad en esa agua residual, ya sea un agua doméstica, un agua municipal o un agua industrial. Bien. ¿Cómo calculo los requerimientos de alcalinidad? Entonces aquí estoy colocando un ejemplo. Vamos a decir que tenemos un efluente que tiene una amonia de 40 miligramos por litro y tenemos una alcalinidad de 180. Pues bien, ya sabemos y tenemos esa herramienta que se requieren 7,14 miligramos de alcalinidad por cada miligramo de amonia que se consume. Entonces 7,14 por 40 tenemos un requerimiento de 285,60 miligramos de alcalinidad. Y entonces 285 menos los 180 que tenemos una deficiencia de alcalinidad de 105,60. No quiere decir que yo voy a agregar 105,60 miligramos por litro de alcalinidad. No, tengo que tener siempre una alcalinidad residual en el sistema que se recomienda entre 70 y 80. Entonces, deberíamos tener los 105 que nosotros requerimos adicionales más los 70, 80 que tenemos como residual. Acuérdese, siempre tiene que haber el residual. No es necesariamente que tú vas a agarrar lo que necesitas. Cuidado con eso. Acuérdense de que por debajo de 35 miligramos por litro, el agua se va a tender a acidificar y su pH puede llegar hasta 4,5. Bien, si usted necesita agregar alcalinidad, ¿cuál es la fuente que usted requiere? Entonces tenemos estos compuestos. Tenemos óxido de calcio, hidróxido de calcio, hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted va a requerir, por ejemplo, si usa óxido de calcio, 1,8 miligramos de alcalinidad va usted a utilizar por cada miligramo de óxido de calcio adicionado. Es sencillito.
El punto no es que si yo voy a utilizar lo que se llama cal o voy a utilizar hidróxido de sodio, usted tiene que hacer las siguientes consideraciones de los químicos que aportan alcalinidad. Los efectos ambientales que producen. Cuando, por ejemplo, usted está utilizando cal, esa cal que tiene óxido de calcio, tiene muchos inertes y puede tener complicaciones con su reactor biológico. El manejo es importantísimo. No es lo mismo manejar hidróxido de calcio que hidróxido de sodio, soda cáustica. En lo que les hablaba previamente, la generación de lodo. ¿Cuáles son los costos de los equipos involucrados? ¿Qué tal si usted necesita un silo de cal? ¿Cuál es la configuración geométrica que tiene que tener ese silo de cal? ¿Qué sistemas de vibración usted le va a poner a ese silo de cal para que la cal se desplace hasta el fondo y usted la pueda succionar? Bien, el tiempo de reacción. Y otro punto importantísimo que a veces se nos complica la vida es la disponibilidad de ese elemento químico que usted necesita para aportar esa alcalinidad requerida. Si es hidróxido de sodio, probablemente en nuestros países va a estar bajo control. Si de repente es bicarbonato de sodio lo que usted quiere utilizar, entonces no se encuentra en el país y hay que traerla de importación. Entonces tiene que evaluar muy bien la disponibilidad, dónde la tiene, y dependiendo de qué tan cerca es, ahí es donde tiene que tomar usted la consideración para el diseño de ese sistema para mover ese elemento. Entonces, ¿qué implica esto? Mida la alcalinidad a la entrada y a la salida. Si estás en la etapa de diseño, considérala. Si estás en la etapa de operación, probablemente su sistema va a nitrificar. Mida la alcalinidad. Es importantísimo. Entonces, señores, pendiente de tu correo electrónico donde te seguiré compartiendo tips para que te conviertas en un experto LAN. Hasta la próxima.